Ahora continúa Nanette Rendón en Rendón Informa. Bueno, estoy de regreso a este programa informativo. Les habla Nanette Rendón en Rendón Informa. Esta noche hablando del fraude de los bienes raíces, cómo usted puede evitarlo. Y ciertamente hablando un poco de la reglamentación que aplica a los corredores de bienes raíces y cómo todos tenemos que en conjunto salvaguardar a ese comprador para que ciertamente la industria sea fuerte y la gente pueda confiar en los asuntos de los corredores, que intervienen los corredores de bienes raíces o los bancos hipotecarios. Y siempre digo que lo más importante es la información, apoderarnos de la información. Me preguntaban en la pausa que cómo puedo entender esta industria como la entiendo. Y algunos preguntan si yo tengo algún tipo de licenciamiento. Pues tengo que decirles que yo soy corredora de bienes raíces desde el 1986, un banco hipotecario, pero mi licencia es la 5148, por si acaso los que están escuchando piensan que no tengo licenciamiento para poder hablar sobre este tema. Así que ciertamente soy una corredora de bienes raíces desde el 1986 y he estado muy activa en la industria de bienes raíces e hipotecarias desde muchos años y pienso que ha cambiado mucho la forma en que se vende propiedades en Puerto Rico porque ciertamente ha cambiado el mercado, pero lo que no debe de cambiar es el compromiso que cada profesional debe tener con el consumidor de transparencia. Y por eso, para poder ser transparente, nosotros tenemos que empoderarnos de esta información y también hacer que el consumidor se empodere de la información para que aquellas personas que no están haciendo las cosas correctas las saquemos de la industria y se queden ciertamente las personas que están haciendo las cosas de manera correcta. Es bien difícil estar en un fraude de bienes raíces porque imagínense que usted esté ahorrando $10,000, $15,000, $20,000, $40,000 por muchos años y que pase un incidente donde usted lo pierda. Así que ciertamente aquí lo más importante de todo, lo más importante es que usted tenga toda esta información para evitar el fraude hipotecario. De hecho, tengo aquí un cliente veterano que me está escuchando, el señor Rafael Bruno, que es un honor para mí que me esté escuchando, que es un cliente nuestro, y ciertamente lo que nosotros tenemos como objetivo en este programa es que la gente tenga información y se apodere de ella. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que educar al consumidor, y eso es lo que estamos haciendo esta noche, educándolo cómo podemos evitar que a alguien se le pueda ocurrir decir que es un corredor sin licencia y tener en sus manos el dinero de una propiedad como opción de compra que después usted descubra que es un fraude, ¿verdad? Y eso es lo que estamos discutiendo esta noche. Básicamente, uno de los asuntos importantes de lo que hemos hablado es, y resumiendo, es que no existe en la reglamentación, ni en la ley, ni en el Código Civil, ni en la ley especial que regula los corredores de bienes raíces, que hay un % específico para determinar qué cantidad se va a solicitar como opción de compra. Así que ciertamente es algo que va a convenir las partes. Las partes se ponen de acuerdo. Y cuando a mí me preguntan qué es lo que debería ser algo razonable, pues va a depender de cuánto es el valor de la propiedad, cuál es el término de tiempo que se le está concediendo a ese comprador en el contrato. Porque imagínese que un comprador necesite 2 años para comprar y un vendedor tenga que reservar esa casa por 2 años, pues puede ese vendedor solicitarle bastante cantidad de dinero porque nadie quiere reservar su casa por 2 años. Si usted está vendiendo su casa es porque tiene una necesidad y quiere el dinero ahora. Así que ciertamente la cantidad que se le puede solicitar a una persona para separar una casa va a depender de lo que ambas partes se ponen de acuerdo y obviamente ese vendedor va a estar tal vez más condicionado a solicitarle más dinero entre más tiempo usted le pida para ejercer esa opción de compra, ¿verdad? Para ejercer ese contrato. Si ese contrato de opción de compra usted lo solicita por 45 días, pues la cantidad puede ser razonable, porque yo siempre le digo a la gente, usted el dinero que usted da para separar la casa es un acto de buena fe, donde usted le está diciendo a ese vendedor, sepárame la propiedad,
dame 45 días, en 45 días regreso con el dinero para perfeccionar la compraventa, es decir, para otorgar una escritura de compraventa. Pueden ser 45 días, 60 días, el tiempo que las partes se pongan de acuerdo, porque también no hay un término ni mínimo ni máximo en que se puede otorgar ese tipo de contrato. Así que ciertamente es lo que las partes se ponen de acuerdo. Otro asunto importante en donde tenemos que estar cuidadosos del fraude de bienes raíces es que en esto, la primera parte del programa hablé de la venta cuando media un corredor de bienes raíces, que ya les he indicado que es importante que usted verifique que ese corredor tiene licenciamiento. Sin embargo, también por otro lado, usted puede estar comprándole directamente al dueño de la casa. ¿Y cómo usted sabe que él es el dueño de la casa? Porque lo ve dentro de la propiedad y se le enseña. Pues que puede ser un usurpador, puede ser una persona que dice ser dueño y no tener título, ¿verdad? No tener la autoridad legal de transferir ese título a usted. Existen muchos medios para usted verificar si esa persona que él dice ser el dueño de la casa realmente es el titular. Pues usted puede ir al registro de la propiedad. Y muchas veces la gente dice, bueno, es que si no tengo los datos registrales para poder ir al registro, ¿cómo puedo validar que es el dueño? Bueno, hoy día el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tiene algo bien favorable, que es un mapa catastral que es electrónico. Usted puede entrar al CRIM, pr.gov, y usted puede saber si va al mapa catastral, busca la urbanización donde usted está comprando, identifica la casa y ahí le va a dar un número de catastro. Cuando usted puntea, ¿verdad? O da doble clic al número de catastro que identifica la propiedad que usted está observando en ese mapa catastral, le va a dar los datos registrales de esa propiedad. Puede ser que esa propiedad esté a nombre en el CRIM de una persona, y no quiere decir que el que le está vendiendo, si es otro nombre, no es el dueño. Porque acuérdese que en el CRIM solamente son transacciones administrativas que tienen que ver relacionado con los impuestos de la propiedad, pero el CRIM no da título. Puede ser que esa persona nunca haya hecho el cambio de dueño en el CRIM y haya vendido la casa y el nuevo comprador no haya ido al CRIM a notificarlo, ¿sabe? Así que ciertamente el hecho de que en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, en ese mapa catastral, no aparezca el nombre de la persona que le está vendiendo, no significa que hay fraude, ¿verdad? Pero sí, cuando usted va al mapa catastral en el CRIM, que es electrónico, que usted simplemente con localizar esa propiedad en ese mapa, ya usted va a obtener ahí el número de catastro y también va a obtener los datos registrales, los datos de inscripción en el registro de la propiedad de esa propiedad. Yo creo que es uno de los beneficios que tiene el sistema electrónico del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales es ese, y los compradores no lo saben y no lo utilizan para evitar ser víctimas de fraude de bienes raíces. ¿Por qué? Porque si a usted le está vendiendo directamente el dueño de la casa, él le está enseñando la casa el dueño y él le está pidiendo $10,000 para separar la casa, yo le tengo que decir que antes de usted dar los $10,000, usted tiene que validar si de verdad es el dueño, porque le voy a decir algo, en muchas ocasiones si usted le dice, no, pues dame copia de tu escritura para ver si tú eres el dueño, muchos vendedores no quieren entregarle a usted documentos hasta que no tengan un negocio, porque ellos tampoco saben si usted es un comprador bona fide, ellos tampoco saben si usted es un timador. Así que ciertamente estamos aquí ante la gran disyuntiva del miedo de ambos de ser objeto de fraude. Así que la forma más fácil, más rápida, que usted puede validar o verificar si el dueño de esa propiedad o quien representa ser el dueño ciertamente lo es que usted vaya al mapa catastral del sistema electrónico que tiene el CRIM, busca la propiedad, identifica el número de catastro, ahí va a tener en ese mismo mapa catastral, una vez identifique la propiedad en el mapa, los datos registrales, con datos registrales puede ir al CRIM. Debo decir, puede ir al registro de la propiedad. También usted puede, con esos datos registrales, entrar al sistema electrónico del registro de la propiedad, que se llama el Sistema Caribe,
En ocasiones es un poco más difícil que usted lo pueda acceder a ese sistema, pero puede ir directamente al registro de la propiedad con esos datos. Cuando usted va al mapa catastral, identifica dónde es la propiedad, va a ver cuál es el número de catastro de esa propiedad, ahí mismo le va a decir cuáles son los datos registrales de ese bien inmueble, ahí le va a decir en qué sección, en qué tomo, en qué folio y en qué parte en qué sección del registro de la propiedad está inscrita esa propiedad. Usted va al registro y valida si ese es el dueño. Si en el registro de la propiedad aparece un dueño diferente al que usted está hablando y al que le está pidiendo usted los 10,000 pesos, 5,000, la cantidad que sea para separar la casa, cuidado, que ahí sí tenemos un problema. Porque en el registro de la propiedad, sí, vale, ¿verdad? Cuando hablo que vale, es que precisamente el registro de la propiedad fue creado para divulgarle, dar publicidad de quién es el dueño de las viviendas. Así que ciertamente si usted va al registro de la propiedad con los datos registrales que tomó del mapa catastral del CRIM y en el registro le dicen que esa propiedad está inscrita a nombre de Juan Pérez y el que le está vendiendo a usted es José, pues tenemos un problema. Y usted le va a tener que decir, mira, yo fui al CRIM y tú sabes quién es Juan Pérez, porque esta casa... Dice el registro de la propiedad que esta propiedad está a nombre de Juan Pérez. Pues entonces a lo mejor le puede explicar que él es el hijo de él, porque el papá murió y hay una sucesión. Wow, pues entonces ahí usted tendría que verificar que esa sucesión esté legalmente lista para poder transferir ese título. Porque mire, otros asuntos que no necesariamente es fraude de bienes raíces, porque el que una sucesión no esté lista legalmente para venderle y le haya tomado dinero como opción de compra para separar la casa, no significa que le hicieron un fraude a usted. Más bien, en muchas ocasiones es falta de información, no hay una intención de defraudar, pero muy claramente en muchas ocasiones usted puede estar separando una propiedad que le pertenece a una sucesión. El que le está vendiendo no es el único dueño, porque, ¿verdad? Si es una herencia, puede haber varios herederos. El que está negociando con usted está dispuesto a dejarle la casa en 100,000, pero a lo mejor el hermano no está de acuerdo. Y usted firmó el contrato con José, y esa casa es de José, Juan y Elizabeth, que son los herederos de el padre que murió, que falleció. Y José es el único que está negociando todo allí. Le dio el dinero a José, lo puso en su cuenta, se lo gastó, pero los otros dos hermanos no están de acuerdo. Usted realmente tiene un problema. No necesariamente es que fraude, pero ciertamente uno de los herederos que negoció con usted no le dijo toda la verdad. Y usted tiene un daño. Así que ciertamente para evitar ese tipo de problemas, se supone que usted valide quién es el dueño de la casa. Y es público. El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales es público. El registro de la propiedad es público. Eso que la gente dice, yo no te puedo dar los datos de inscripción de mi casa porque eso es privado, eso no es correcto. Eso es público. Es que el registro de la propiedad puede ir cualquier persona. Si usted tiene los datos registrales de una propiedad y quiere solicitar la información, se la van a dar. Porque simplemente usted puede obtener información. Eso no significa que si alguien tiene los datos registrales de su casa, se la puede vender. Porque para vender una propiedad en Puerto Rico tiene que ir ante notario. El notario tiene que identificar que el vendedor lo va a identificar en el registro, le va a pedir las identificaciones. O sea, es bien difícil que meramente porque alguien consiga los datos registrales de su casa pueda vendérsela. No es probable. Simplemente utilizando el mapa catastral del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, usted puede tener la herramienta de obtener una información adicional de dónde está registrada esa propiedad y acudir a la sección de registro de la propiedad que corresponda para usted obtener la información de quién es el dueño. Bueno, y en el registro de la propiedad se puede enterar de muchas cosas más, porque una vez usted va allí en el registro de la propiedad, usted puede enterarse quién es el dueño y si hay alguna deuda hipotecaria. Usted puede pedir una certificación registral también de esa propiedad con esos datos registrales, pagando unos aranceles bien baratos que el registro le pide y ahí usted va a tener toda la información sobre esa propiedad.
Usted dirá, ¿tengo que hacer todo eso para comprar una vivienda? No necesariamente usted tiene que hacer todo eso, porque recuérdese que nosotros los bancos lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nosotros los bancos entramos después que usted opciona la casa, no antes. Y si usted está lidiando directamente con el dueño de la casa, no existe un intermediario, en otras palabras, no hay un corredor de bienes raíces representando a la parte vendedora, pues se hace más difícil validar quién es el dueño de la casa. Cuando hay un corredor de bienes raíces, la transacción es más fácil porque ese corredor tiene ya todos los datos, tiene copia de la escritura, tiene el número de catastro, ha validado quién es el dueño de la propiedad. Y obviamente una vez usted valida que ese corredor de bienes raíces tiene licencia, pues se presume que está autorizado por ese vendedor y hay una información que va a fluir. Lo que pasa es que cuando estamos comprando directamente con un vendedor y no hay un corredor de bienes raíces intermediando, definitivamente la responsabilidad es suya como comprador de hacer esa validación antes de firmar el contrato. Nosotros los bancos de investigación antes de que usted firme un contrato de opción de compra y le den a usted toda la información necesaria para usted poder entonces ir a donde nosotros y nosotros eventualmente validar. Pero ciertamente ya hay un contrato firmado cuando usted va a donde nosotros, la institución financiera. Así que definitivamente usted como comprador tiene que saber esta información para evitar fraude hipotecario. Y es importante que usted sepa que una transacción de compra-venta es una transacción seria, es una transacción financiera muy importante, es una transacción financiera que conlleva unos gastos y que puede haber pérdidas. ¿Por qué puede haber pérdidas? Porque dependiendo de lo que diga ese contrato y de lo que usted haya acordado, si hay incumplimiento de ese contrato entre las partes, puede haber una pérdida. Usted sabe que una de las razones por la cual le piden un dinero para separar la casa es para poder asegurar que usted va a regresar para atrás a cumplir el contrato. Pero si usted no cumple el contrato en el término de tiempo, o sea, si usted no perfecciona la compraventa en el término de tiempo que establece el contrato que usted firmó, lo que le llamamos el contrato de opción de compra o el contrato de compraventa, usted puede perder el dinero, al menos que en ese contrato se estipule cuáles son las cláusulas o condiciones o sucesos o acontecimientos que puedan pasar que lo liberen de usted perder el dinero de opción de compra. Usualmente las cláusulas o condiciones, las llaman condiciones suspensivas, que pueden hacer que ese contrato no se perfeccione y que usted pueda recuperar el dinero que le entreguen, que usted entregó como depósito de opción de compra, es que usted haya condicionado el contrato o la transacción a que usted obtenga un financiamiento hipotecario y se lo hayan denegado, que el vendedor no pueda cumplir con su parte de entregarle la propiedad libre de gravamen. Número 3, que existan condiciones en la propiedad que usted no se le haya advertido y que usted cuando se entera no está dispuesto a asumirlas. Pero ciertamente si ese contrato dice que usted compra en las condiciones en que está, que no está condicionado a una tasación, que no está condicionado a un financiamiento y que usted tiene 30 días para comprar y usted entregó $10,000, es muy probable que usted pierda sus $10,000 si no cumple con esos 30 días que le dieron para comprar la casa, al menos que usted negocie con ese vendedor una extensión de tiempo. Por eso es bien importante que cuando usted va a comprar una propiedad, usted busque algún tipo de asesoría. Hay corredores de bienes raíces que lo pueden representar a usted y hay corredores de bienes raíces que representan al vendedor. En ocasiones yo debo aclarar esto y tengo una pregunta con relación a eso porque me preguntan si un corredor de bienes raíces que indique que representa al comprador puede cobrarle al comprador comisión. La realidad es que sí, porque eso es un contrato, eso es un acuerdo, no es ilegal. Un corredor de bienes raíces le puede cobrar al comprador su comisión si así lo acordaron. Si no lo acordaron, no se lo puede cobrar. Y ahí es donde vamos a otra parte que quería discutir con ustedes sobre este tema del fraude de los bienes raíces. Un corredor de bienes raíces no puede cobrarle a usted
por visitar la casa. No hay ninguna reglamentación que establezca que un corredor de bienes raíces le va a cobrar $100 porque usted visite la casa. Eso es inaceptable. Otra cosa importante cuando hablamos del fraude de bienes raíces es que usted tiene que estar muy atento a que un corredor de bienes raíces sí le puede cobrar a usted comisión como comprador si le va a buscar una casa, si tiene un contrato que usted le haya firmado. Y ahí es donde vamos a dilucidar ese tipo de acuerdo. Cuando un corredor de bienes raíces que tiene licencia, ¿verdad? Está licenciado por el Estado, puede llevar a cabo varias funciones. Puede arrendar a nombre suyo, puede representarlo usted en una venta, puede buscarle propiedades, tiene derecho a cobrar una comisión porque está licenciado para eso. Pero usted tiene que haberle firmado un contrato donde exista el acuerdo entre las partes. Y esto es bien importante porque en ocasiones, y tuve un caso muy particular, en donde en un cierre el corredor de bienes raíces envió una factura para que se le cobrara al comprador, al que estaba hipotecando. Y nosotros tuvimos que decirle que no podíamos imponerle ese gasto al comprador si no había un contrato. O sea, nos tenía que enviar copia del contrato que ese comprador había firmado para poder entonces nosotros recibir la factura. En ese caso en particular, esa persona sí había firmado un contrato. Entonces esa factura se le pasó al comprador, se le notificó y el comprador pues dijo, bueno, sí, es cierto, yo firmé ese contrato, pues ni modo, lo tengo que pagar. Así que ciertamente lo que es importante, eso no es fraude. O sea, el corredor de bienes raíces puede cobrar para buscarle una casa a usted. Si usted firmó un contrato, si usted no tiene un acuerdo con ese corredor de bienes raíces de que le busque esa casa, porque usted sabe que ahora la modalidad es que le busquen la propiedad porque no hay ninguna, así que usted está tan desesperado que quiere que una persona lo ayude a buscar esa vivienda, pues entonces ese corredor, su deber es tener un contrato con usted si es que usted lo va a pagar. Hay otra forma en que ese corredor puede cobrar, y es que el corredor le cobre al que está vendiendo la casa. Diga, mira, yo tengo un comprador listo y cualificado, está buscando casa, una casa como la que tú tienes. Si ese comprador compra, yo te voy a cobrar el 3, el 4, el 5, el 6%. Se lo cobraría al vendedor. En cualquiera de las dos circunstancias, tiene que haber un contrato. El corredor de bienes raíces va a cobrar en el cierre de la transacción a la parte que hayan acordado pagarle a él. O sea, si él tiene un contrato con el vendedor y envía una factura, pues se le va a cobrar al vendedor. Si él tiene un contrato con el comprador, pues va a enviar la factura y se le va a facturar al comprador. O sea, el comprador en ese cierre va a tener que pagarle al corredor de bienes raíces. No es ilegal pagarle un comprador a un corredor. Lo que sí es que tiene que haber un acuerdo entre las partes. Y eso no es fraude hipotecario, o debo decir fraude de bienes raíces. Lo que es fraude de bienes raíces es que alguien, en ese caso, quiera cobrar por unos servicios que no fueron rendidos, que no fueron aprobados, que no fueron acordados. Pues ciertamente no va a haber una transacción limpia, como decimos nosotros, porque una de las partes no está de acuerdo porque no firmó un contrato, ¿verdad? Claro, todo el mundo dice que el acuerdo fue verbal, pero cuando estamos hablando de nuestra industria, de la industria hipotecaria, de la banca de Puerto Rico, todos nosotros las instituciones financieras vamos a pedir un contrato. Nosotros esto de los acuerdos verbales, al menos que el comprador nos envíe una autorización por escrito y nos diga, estamos de acuerdo con esa factura que me están cobrando este corredor de bienes raíces. Ciertamente no puede ser verbal, tiene que haber un acuerdo entre las partes y eso no es ilegal siempre y cuando ambas partes lo hayan acordado. Si no hay acuerdo, es donde entonces se pone todo difícil porque entonces el comprador no va a querer pagarle al corredor de bienes raíces y nosotros las instituciones financieras no hay forma de que nosotros podamos incluir eso en un cierre si no hay una autorización de las partes envueltas. Así que es bien importante como resumen establecer que para nosotros evitar
evitar que seamos víctimas de un fraude en bienes raíces en la compra de una propiedad, somos responsables, y le digo somos, porque los compradores son responsables de sus actos. ¿Por qué son responsables de sus actos? Porque son responsables también de esos bienes y esos activos que usted con mucho sacrificio ha reunido, ¿verdad? Esa riqueza, ese capital que usted tiene, la responsabilidad de salvaguardarlo es de usted. Por lo tanto, si usted va a comprar una propiedad a través de un corredor de bienes raíces, usted debe verificar si ese corredor de bienes raíces tiene licencia. Hoy día es muy fácil hacerlo, se hace por un sistema, usted puede entrar a la página de la Junta de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces y ahí usted va a hacer una búsqueda y puede encontrar si esa persona si ese corredor de bienes raíces tiene licencia. Si no, puede llamar al 787-722-2122 a la extensión 4310 y puede validar si esa persona que le está pidiendo el dinero de opción de compra y con el que usted está negociando esa casa que le gustó, si tiene licencia. Número 2. Si tiene licencia y usted va a presentar una oferta o va a presentar, quiere que presente el corredor el contrato de opción de compra a la parte vendedora para que sea aprobado, le van a solicitar un dinero. Ese dinero usted lo tiene que negociar, qué cantidad usted va a entregar como dinero para separar la casa. Ese dinero se le va a restar a usted de la transacción que usted haga en los bienes raíces, ¿verdad? En la hipoteca. Si usted está haciendo una transacción hipotecaria y usted tiene que aportar $10,000 y dio $5,000 ya, pues la diferencia es lo que usted va a aportar al cierre. Así que ciertamente la segunda cosa importante que si usted está vendiendo una propiedad directamente al dueño de la casa, usted tiene que ir al CRIM, verificar o ir al mapa catastral, que ahora es electrónico, verificar el número de catastro, con ese número de catastro verificar los datos registrales en ese mismo sistema y con esos datos registrales ir al registro de la propiedad y validar si esa persona que les representa a usted, que es el dueño de la casa, realmente lo es en el registro de la propiedad. Si no lo es, va a tener que seguir preguntando, no entregue dinero hasta que usted no valide que el que le está vendiendo a usted ciertamente es el dueño de la propiedad. Todo esto es importante. En los bienes raíces hay muchos buenos negocios, pero también hay muchos riesgos. Y por eso usted tiene que apoderarse de la información. Si usted está comprando una vivienda y necesita alguna asesoría, usted es veterano y quiere saber cuáles son los beneficios que son importantes para usted comprar una vivienda, nos puede llamar al 787-625-8110, 787-625-8110, el número de nuestra institución hipotecaria. Esperamos ya que mañana 31 de enero veamos el resultado de lo que acontece en la Reserva Federal. Usted esté muy atento a nuestro programa. Hemos invitado próximamente a la economista Heidi Calero para ciertamente analizar lo que mañana va a acontecer. Así que si usted necesita más información, nos puede llamar al 787-625-8110. Yo me retiro por esta noche, pero los invito a que me vuelvan a sintonizar el próximo martes por aquí por WKQ 580. Hablamos nuevamente el próximo martes, los espero.